Bien, vamos hermanos a continuar con la serie de temas que traemos en este lugar todos los domingos acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Hermanos, este es el mensaje número 21 ya, y ya estamos en el capítulo 6, ya estamos para terminar esta preciosa carta. Recuerde que el tema es sobre todo tratando con los judaizantes que habían llegado a permear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene que decir cómo es posible de que tan pronto se hayan alejado a seguir un evangelio diferente. Y por eso los dos extremos, siempre hay dos extremos, y eso es lo que la gente ha hecho, abusar del evangelio. Y decíamos que los dos extremos que encontramos es, o por un lado, el antinomianismo, anti-ley, no ley, o por el otro lado tenemos el libertinaje. Entonces, el peligro siempre de estos dos extremos, y cada vez que el evangelio del Señor se va a uno de los dos extremos, ya es un evangelio diferente. Hay un solo evangelio, hermanos, y esto cada día hace temblar más mi corazón. Porque para que haya verdadera salvación en una persona, esa persona debe tener el verdadero evangelio. Un evangelio mezclado, un evangelio humanista, como es lo que vemos hoy día que se predica, no salva a las personas. Lo único que salva es el evangelio puro que se encuentra en la bendita palabra de Dios. Eso es muy claro. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que entrar y rechazar a los judaizantes, aquellos que decían, no, sí Cristo, pero algo más. No, hermanos, una de las 5 solas que defendemos nosotros es solo Cristo. Solo Cristo, sin añadiduras, sin ponerle nada. La salvación es única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 6 comenzamos a hablar acerca de un evangelio práctico, cómo poner ese evangelio ya del Señor Jesús en la práctica. Y veníamos viendo la primera parte de cómo restaurar a un hermano que había caído en pecado. Y ahora voy a tocar un tema un poco difícil, y es cosechamos lo que sembramos. Gálatas, el capítulo 6, versículos 6 al 10 vamos a leer, y ahí vamos a trabajar en esta tarde. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 al 10. Leo la palabra de Dios, dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Me quedan 2 mensajes más para terminar, pero le he puesto por título a esta porción: cosechamos lo que sembramos. Y no se preocupe que no voy a hablar de dinero, que sí voy a hablar de dinero. Me refiero, no voy a hablar de dinero, de siembra y cosecha, como hoy día se predica por ahí. No. Pero sí voy a hablar de dinero, obviamente, porque el tema nos lleva allá. Pero de una manera diferente, obviamente. Son 2 punticos nomás que tengo en esta tarde acerca de cosechamos lo que sembramos. Número 1, cosechamos lo que sembramos en el ámbito material. Y cosechamos lo que sembramos en el ámbito espiritual. Y así está aquí. Yo quiero decirle algo, hermanos. La mayoría de nosotros aquí hemos venido abusados, hemos venido manipulados, hemos venido engañados por las iglesias de la falsa teología de la prosperidad. Nos manipularon, nos sacaron el dinero con pactos, con promesas, con siembras, con cosechas, con todo eso, y hasta la saciedad. Pero esto, hermanos, no indica entonces que la Biblia no hable del sembrar en un sentido y el cosechar, porque en todos los sentidos hay siembra y hay cosecha, en todos los sentidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar acá.
cosechamos lo que sembramos. Primero, en el ámbito material. Y el versículo 6 nos dice acá, sería contribuir de lo bueno a quien lo instruye en la palabra de Dios. El versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra. Ahora recuerda que veníamos hablando que si un hermano ha caído en pecado, nosotros, dice, los espirituales, dice que deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, y nos da unas pautas de cómo restaurarlo. Lo habíamos visto, es decir, la restauración de un hermano caído obviamente lleva la palabra de Dios. Y entonces Pablo ahora dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pareciera entonces que el argumento acá se refiere a aquel que ayudó a restaurar al hermano caído. Si tomamos el contexto que veníamos hablando, está hablando, y obviamente algunos teólogos se inclinan hacia allá, que se refiere a ese hermano caído, de que hubo un hermano que es espiritual o maduro en la fe, que lo ayudó a levantarse, y lo ayudó a levantarse con la palabra de Dios, y que se refería a eso. Y entonces eso tiene que ver con el versículo 6. Sin embargo, la gran mayoría de los teólogos se van por el otro lado, que aquí pareciera que cambia el argumento y no solamente está hablando del hermano caído que es partícipe de la palabra, que hay alguien que lo instruye, sino que aquí se refiere ya específicamente, en este caso, al pastor o a los diáconos de la iglesia que instruyen a los hermanos en la fe con una palabra. Yo diría que las dos cosas pueden ser interpretadas y podemos hablar de las dos cosas. En la Nueva Versión Internacional dice así: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. O sea, el versículo es claro. El versículo lo que nos está diciendo es, hay una persona o hay un grupo de personas que están siendo instruidos por otros. Entonces, las personas que están recibiendo la instrucción de la palabra deben ayudar al que lo instruye, y aquí nos dice, haga partícipe de toda cosa buena. El otro punto ahí es, ¿qué es cosa buena? Entonces, ¿qué es lo bueno aquí y a quién se refiere? Sería la pregunta. Como es difícil, lo que sí sabemos entonces es que la Biblia es clara, hermanos, a que la congregación debe pagarle a su pastor una remuneración justa por su servicio o trabajo. Eso sí es claro en la Escritura. Es decir, vuelvo y aclaro el punto. Si alguno es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sea un hermano que está ayudando a uno que está caído, que ha caído, y lo ha restaurado con la palabra de Dios. Entonces, ese que está recibiendo la palabra de Dios debe ayudar con toda cosa buena al que lo está instruyendo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, la claridad, hermano, que sí podemos ver por la Escritura, porque aquí cómo hacemos para decir, bueno, ¿quién es el que instruye? ¿Quiénes son los instruidos? ¿Y qué es la cosa buena con la cual debe contribuir? Por eso, aunque es difícil, lo que sí sabemos, hermano, es que la Biblia enseña que la congregación debe pagarle a su pastor una remuneración justa por su servicio o trabajo, y me quiero enfocar por ahí, dado que la mayoría de los comentaristas se enfocan por ahí. Que específicamente Pablo está hablando, es que, en otras palabras, que la iglesia que está recibiendo instrucción por el pastor, la iglesia debe contribuir de alguna manera para ayudar al sostenimiento del pastor. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero por lo menos el pasaje es lo que no nos muestra tan claro, pero la Biblia sí nos da esa claridad. Ahora, ¿cuánto llevamos aquí con la iglesia? Yo no he predicado aquí sobre el dar. Algo que nosotros hacemos, hermanos, en las iglesias bíblicas, es que cuando hablamos de un tema, lo hablamos porque está en la palabra de Dios como algo secuencial. Es decir, si hoy voy a hablar del dar para la obra, lo hago porque la Escritura está en la secuencia de mensajes que traemos, no porque yo quiera hacerlo. Ok, ¿qué es lo que quiero dejar claro entonces? Que la Biblia apoya la remuneración para aquel que instruye a las personas. Jesucristo lo dijo claramente en Lucas 10:7, dice:
y pasad de allí, dice, a aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y le está hablando a los 70, cuando él los va a mandar, les dice, mira, vayan a esta casa, pasar a la otra, y reciban todo lo que le den, coman el alimento que le den, porque el obrero es digno de su salario o de su alimento. Muy parecido a lo que dice acá, instruya, el que lo instruya haga partícipe de toda cosa buena. Pero en 1 Corintios 9, 7 al 14, mire cómo el apóstol Pablo lo tiene bien claro, y ojalá fuera ya. 1 Corintios 9, 7 al 14. ¿Quién fue? Y mire los ejemplos que va a poner. ¿Quién fue soldado? Jamás a sus propias expensas. Luego dice, ¿quién planta viñas? Habla de un soldado, habla de una viña y no come de su fruto. ¿Quién apacienta el rebaño? Ahora tercero rebaño, y no toma la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá el bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo dice, pues por nosotros se escribió. Usted sabe, entiende que no es ponga bozal al buey que trilla, ¿no? Es decir, si el buey está trillando y está dando vueltas en el lagar, el buey está dando vueltas allí, hombre, no ponga bozales, en otras palabras, dele de comer. Solo se le pone bozal cuando no se le va a dar alimento. En otras palabras, dele de comer al buey que trilla, dele de comer al trabajador, aquel que usted se está beneficiando de él en algo, pues hombre, dele alimento. Y Pablo dice, ¿se escribió por los bueyes o por nosotros? Pablo dice, por nosotros se escribió. Luego dice, porque con esperanza debe arar, aquí está el labrador, debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces mire que todos estos tienen esperanza. El soldado, el que planta la viña, el que apacienta el rebaño, el buey que trilla, y aquí dice, y el labrador, ellos hacen su trabajo con esperanza de recibir. Y luego dice el 11, y si nosotros, y note que esta palabra es parecida a la que leíamos ahora, y dice Pablo, y si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. ¿Ve que tiene relación? Y otra vez, hermano, la Biblia aquí habla de sembrar espiritualmente para cosechar ahora algo material. ¿Son tiros? Benditos hermanos. Guárdalo, Señor, que alcance a llegar al hospital y sea. Bendito. Sigamos aquí, hermanos. Dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ahora, ¿qué es sembrar aquí lo espiritual? Obviamente la palabra de Dios. Dice Pablo como apóstol, si yo como apóstol siembro en los hermanos, en la iglesia, lo espiritual, es gran cosa, dice, que yo cosecho, que yo ciegue lo material. Se espera entonces aquí, hay una siembra espiritual y debe haber una cosecha. Ahora, el punto aquí con la siembra y cosecha de lo que vemos hoy día es que están diciendo, siembre dinero para que coseche dinero. Pero mire que aquí la siembra es diferente. Pablo no está sembrando dinero, él está sembrando algo espiritual. Y cosechar materiales por lo menos para el sustento de él, no está pidiendo más. No es para enriquecerse. Dice luego el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, porque eso lo hacían en Corinto, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, Pablo no usó del derecho en la iglesia de Corinto, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué era lo que estaba pasando, hermanos? En Corinto habían falsos apóstoles abusando. Y entonces Pablo dijo, yo no les voy a recibir a ustedes nada porque ustedes le dan hasta la saciedad a esos falsos apóstoles. Ellos son falsos, les estoy diciendo que son falsos apóstoles, pero la iglesia les está dando ahí el dinero. Entonces yo, que fundé la iglesia, que soy un verdadero apóstol de Cristo, no les voy a recibir nada a ustedes. Para que no me vayan a malinterpretar o a pensar que yo soy igual que esos falsos. Esos falsos lo que están haciendo es quitándole el dinero a ustedes. Por eso yo no les recibo ni un peso. Es más, ni siquiera a Corinto les dio. Y ahora vamos a ver que Pablo así lo dice. Dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan
en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan. Ahora note acá, así también ordenó el Señor, y volvemos al que habíamos leído al comienzo, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dijo que no había recibido. Yo no recibí, aunque él tenía el derecho en Corinto, pero dijo, no recibí. Entonces, ¿quién le ayudó al apóstol Pablo, hermanos? La iglesia de Filipos. Cuando yo prediqué, yo en Cali prediqué toda la carta de los filipenses, hermanos, y cuando llegamos a esta parte es una bendición el poder contribuir para las cosas del Señor. Escuche, sin manipulación, hermano. Y mire el apóstol Pablo, y vamos a ir allá a Filipenses capítulo 4. Permítame, yo le leo del 10 al 20 para que veamos cómo el apóstol Pablo ahora está diciendo que él fue sostenido específicamente por la iglesia de Filipos. Filipenses 4, versículo 10. Dice Pablo allí, Filipenses 4, 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Note Pablo como dice, oh iglesia de Filipos, ustedes revivieron el cuidado de mí. Y luego dice, vamos a ver a qué se refiere de ese cuidado. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Note al apóstol Pablo. Dice Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, y vamos a ver cuál es la situación en la cual Pablo se contentaba. Mire, versículo 12, sé vivir humildemente, es decir, ahí se contentaba. Esta palabra humildemente aquí es escaso. Sé vivir en escasez, sé tener abundancia, sería lo opuesto. Luego dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se puede descontextualizar. Voy a presentar una prueba de un examen y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasamos de pronto por ahí y ahí está la balacera y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se puede sacar ese texto. Ese texto es cuando tú y yo pasamos por un momento financiero paupérrimo, o aún cuando estamos en un momento muy abundante. En los dos extremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo habla de una situación económica, pero la gente está acostumbrada a sacar textos fuera del contexto. Luego cuando él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, he aprendido a estar saciado y a tener hambre, he aprendido a tener abundancia y a pasar necesidad. ¿Por qué? En los dos extremos, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Él me fortalece en ambos casos, porque le voy a decir algo, mi amado hermano, míreme lo que le voy a decir. Cuando tú tienes necesidad, la verdad no es tan peligroso como cuando sí tiene abundancia. Por lo general la gente cuando tiene abundancia tiende a olvidarse de Dios. Así que yo creo que se necesita más fortaleza para que el Señor nos sostenga, dependiendo de Él, cuando lo tenemos todo. Porque cuando no tenemos o hay problemas, como que eso nos hace llevar a depender de la gracia de Dios. Por eso yo prefiero, hermanos, estar en debilidad. O como decía el mismo apóstol o Amur, Señor, no me dé mucho ni me des poco, manténme del pan necesario. Si me das mucho me olvido de ti, si me das poco de pronto reniego. ¿Sí ven el peligro? Por eso Pablo pudo decir, pero no importa la situación donde esté, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Me fortalece en la pobreza, me fortalece en la abundancia, hermano. Y después de que dice eso, dice el versículo 14, sin embargo, otra vez acá, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Arriba dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora dice, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál es el cuidado y cuál es la tribulación que él tenía? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, escuche acá, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir.
porque ya la Biblia dice, el que da, recibe. Pablo lo toma como dar y recibir. No está claro todavía. Habéis recibido vuestro cuidado, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, al comienzo del Evangelio. Ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir. Y aquí está el punto, sino vosotros solos. Filipenses, todas las iglesias no participaron en el Evangelio, en el ministerio que yo tenía, con el dar y el recibir, sino solo vosotros filipenses. Ahora nos va a aclarar qué es eso. Y entonces aquí dice, versículo 16, pues a una Tesalónica, es decir, cuando estaba en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ya sabemos qué es revivir el cuidado, ya sabemos qué es participar en mi tribulación, ya sabemos qué es participar en dar y recibir, es que me enviaron para mis necesidades financieras. Solo los filipenses. Y cuando le dan a él para las necesidades, dice que él tenía, enviaste una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez. Me enviaste a mis necesidades. En otras palabras, iglesia de Filipos, no importa si estaba allá en Troas, no importa si estaba en Tesalónica, no importa si estaba en Éfeso, no importa si estaba en Corinto. Ustedes siempre me enviaron a donde yo estaba. Participaron para mis necesidades. Y note que está hablando del dar y el recibir. Versículo 17. No es que busque dádivas, y este es el punto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, cuando ustedes dan y reciben, es decir, y me envían a las necesidades mías, entonces hay un fruto que abunda en vuestra cuenta. Es decir, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y uno puede entender de esta manera entonces, hermanos, que hay una bendición al dar para la obra de Dios. Como un banco que se está ampliando. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice el de 18, pero todo lo he recibido. Recuerden que ellos le enviaron y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era el pastor de la iglesia de Filipos, lo que enviasteis. ¿Qué enviaron? La ofrenda, pero ya es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, esta ofrenda fue aprobada por Dios, y luego dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Otro versículo que se saca fuera de contexto. La gente está escasa económicamente y no, agárrense de la promesa. No, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Espérense. Pablo dijo esto. Se lo dijo a una iglesia que estaba participando con él en sus necesidades. Miren, hermano, por favor, no nos atrevamos a coger ese texto como una promesa de que mi Dios suplirá todo lo que me falta, si cuando Dios me da a mí economía, yo no soy capaz de sacar para la obra de Dios. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que me falta, tiene un contexto. Y un hermano puede decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta, si él está contribuyendo a aquellas personas que le están participando de los bienes espirituales. Por eso estamos hablando de lo que se siembra, se cosecha, y termina, a Dios sea la gloria, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, otro texto más. Primera de Timoteo 5, 17 al 18, acá vemos cómo Pablo le recuerda a Timoteo otra vez y aludiendo a lo que Jesús ya había dicho, que el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Y aquí es mucho más claro. Primera de Timoteo 5, 17, los ancianos. Esta palabra para anciano aquí es la misma para pastor, podemos aplicarla. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. No sé usted qué entiende por doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque hay ancianos que no están a tiempo completo en la iglesia porque tienen su propio negocio, su propia entrada financiera, no necesitan. Un hermano en Cali que me dice que está seguro del llamado,
Yo le decía, usted tiene que estar seguro de que Dios lo llamó a ser pastor. Porque él me dice, ya está pensionado, tiene una casa de 2 plantas, tiene 2 locales, puede coger un local. Él decía, yo no necesito dinero para predicar. Y le dije, sí, yo sé. Digamos que en ese sentido me va ganando a mí en cuanto a economía, porque no necesita dinero. Puede predicar. El asunto es si es llamado, porque si no es llamado, paitas. Puede tenerlo todo, pero si no tiene un llamado, no va a servir. En cambio no puede tener nada, pero si tiene un llamado, Dios lo va a respaldar. Porque para ser pastor a tiempo completo requiere, hermano, un llamamiento y seguro de que Dios lo llamó, de que Dios lo puso ahí. Por eso Pablo dice, los ancianos, porque en la iglesia hay ancianos, es decir, hay pastores. Pueden haber pastores o pueden haber diáconos que necesariamente no están a tiempo completo, es decir, no están sostenidos por la iglesia porque tienen sus trabajos independientes o tienen su pensión, qué sé yo, no requieren de la iglesia, pero están ahí. Entonces dice, a todos los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, es decir, mayormente esas personas que están a tiempo completo. Y dice que trabajan en predicar y enseñar, porque predicar y enseñar es un trabajo. Yo a usted no les he dicho lo que a mis hijas, cuando mis hijas iban al colegio. ¿Y su papá en qué trabaja? Ah, no, en nada. Porque hermanos, mi hija mayor ya va a cumplir 34 años, la gemelita ya va a cumplir 32 años. Y desde que mi hija mayor estaba en el vientre de la mamá, yo ya estaba predicando. Es decir, mis 3 hijas, desde el vientre de su madre, ahí sentada, escuchaban la palabra por su papá. Toda la vida es lo único que me han visto hacer, predicar la palabra. De tal manera que le preguntaban, ¿y su papá en qué trabaja? Nada, él está en la casa. Entonces muchos dicen, entra pastor, no trabaja. Sin embargo, dice que los que trabajan en predicar y enseñar, hermano. Le quiero decir algo. Antes yo pensaba que trabajaba más. ¿Sabe por qué? Porque antes lo pasaba yo en la calle. O sea, lo sabe. Yo visitaba por la mañana, aconsejaba por la mañana, visitaba por la tarde, aconsejaba por la tarde, lo pasaba yendo de los hermanos, viniendo, yendo y viniendo, y por la noche enseñaba. Y ese era mi tiempo todo, y llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche. Y al otro día me levantaba a orar, ese era mi trabajo. Ahora no visito a los hermanos, ni siquiera doy consejería, pero es donde más estoy trabajando. Y ustedes dirán, ¿por qué? Donde más estoy trabajando. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo estoy haciendo como ahora. Mantengo, y ahí está mi esposa de testigo, mantengo, hermanos, leyendo libros, haciendo tareas, participando. Y para preparar un mensaje, ya no es como antes, que en media hora así buscaba por ahí a ver qué, ay, voy a predicar, ay, yo como que tengo para un mensaje, y agarraba, hermanos, todos esos apuntes que tenía, a buscar un mensaje viejo por allá. Ahora no, mi esposa lo sabe, yo no repito mensaje. Es decir, si me toca la oportunidad de predicar en otra iglesia y tengo que predicar este mensaje, ese mensaje ya quedó allá. Ahora le digo, Señor, dame uno nuevo, porque la Biblia es muy amplia. Y eso requiere trabajo, hermano. Por eso se acuerda Pedro, que ¿qué vamos a hacer con las viudas? Pedro, ¿qué dice? Nosotros no podemos dejar la palabra y la oración por dedicarnos a atender a las viudas. Busquen hermanos entre la congregación a cuales entreguen ese trabajo. Y yo aprendí, hermanos, que hago más. Miren, hago más preparando un buen mensaje para entregarlo el domingo a mis hermanos que preparar un mensaje a medias y abrir un consultorio de consejería para que vengan toda la semana. Yo aprendí mucho tiempo atrás que la consejería está aquí detrás de este púlpito. Porque si un hermano, una familia vienen a escuchar la palabra de Dios, el pastor se ha preparado, ha trabajado en una buena investigación, se ha esperado por buscar la palabra para traerla a los hermanos. Esa palabra va a hacer algo en el corazón y no requiere de consejería, porque la palabra y el Espíritu Santo son suficientes para arreglar los problemas de cada persona. No, hoy andamos de consejería. ¿Por qué tanta consejería en las iglesias? Porque no hay buena predicación detrás del púlpito. Cuando no hay buena predicación detrás del púlpito, hay que abrir consultorios para que la gente llegue a su problema.
mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su alimento. El comentarista Douglas Mook, respecto a esta parte, él dijo lo siguiente, respecto a Gálatas 6:6, dijo lo siguiente: esta breve afirmación representa una revelación sobre la enseñanza y los maestros cristianos en la iglesia primitiva, cuya principal responsabilidad era transmitir a sus congregaciones las tradiciones de los apóstoles e interpretarlas. Así que, aquí descubrimos que los maestros trabajaban a todo tiempo en su ministerio para poder estudiar y enseñar de manera efectiva. Al parecer, había una falta de consideración por parte de la comunidad cristiana hasta el punto de que los estudiantes no se ocupaban de la necesidad de materiales de los maestros. Esta forma ruda y desconsiderada de tratar a los preceptores era inconsistente en la vida en el espíritu, según Gálatas 5:22, que habíamos visto. Podemos conjeturar que esta falta de respeto era una secuela de la controversia judaizante. Es posible que los maestros formaron parte del sector paulino de la iglesia y fueron ahora ninguneados, es decir, no hacer caso a alguien o menospreciarlo, los menospreciaban por el sector judaizante. Esta división no sería un resultado sorprendente. En otras palabras, lo que está diciendo Douglas Moore es: recuerde que en las iglesias de Galacia estaban los judaizantes, y los judaizantes estaban en contra de Pablo y de todos los amigos del apóstol Pablo, y de alguna manera habían intervenido para que no los sostuvieran económicamente. Y por eso Pablo tiene que hablar y decir: a ver, todo aquel que es participante de lo espiritual debe contribuir con algo bueno al que lo instruye. Este comentarista, que es bien respetado, está diciendo que Pablo aquí no está hablando tanto del hermano que cayó, sino más bien de los pastores que estaban ministrando la palabra, y por eso me incliné a esa enseñanza y la he traído acá. Parece que esto no es estimar realmente al pastor. Cuando no se contribuye para sostenimiento de la iglesia, no se estima al pastor. Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estamos mirando la primera parte: cuando se siembra materialmente, se recoge materialmente. Lo cierto entonces es que el apóstol Pablo bien sabía que si hay siembra económica, habrá cosecha igualmente económica. Y voy a leer 2 de Corintios 9, donde él hablaba así. 2 de Corintios 9, versículos 5 al 8. Aunque este texto acá es una colecta que se hizo para las necesidades de la iglesia de Jerusalén, pero igual lo podemos tomar como una referencia. 2 de Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y mire el 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y es una ofrenda que se está recogiendo para una necesidad. Y aún el apóstol Pablo dice: para ayudar a los necesitados. Y aún dice: mira, cualquiera que dé escasamente, pues escasamente va a cosechar. Siempre hay cosecha. Y si alguno siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Y luego dice el verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón. Y este es el punto: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi hermano me decía: ¿la necesidad aquí es de quién? ¿De la iglesia o mía? Porque hay personas que dan a la iglesia porque la iglesia tiene una necesidad y hay que dar porque hay una necesidad de pagar ese arriendo y no hay. Por eso el pastor está haciendo
ventas, almuerzos, tamales y todo para decir, hermano, de antemano le digo, y por favor, si alguien tiene un pensamiento aquí de que aquí vamos a hacer ese tipo de cosas, no lo vamos a hacer. Yo me he opuesto toda la vida a hacer almuerzos, empanadas o fritanga para vender o cualquier actividad manual para conseguir recursos para pagar arriendos o para pagarle al pastor. ¡No! Porque yo entiendo una sola cosa en la Biblia, diezmos y ofrendas y no más. Con eso debe sostenerse la iglesia. Aquí no vamos a hacer bazares ni nada de esas cosas. A mí me parece que eso es falta de fe. No, pero es contribuir, no, Señor. Si los hermanos, eso lo tengo por testimonio y por la palabra de Dios, si los hermanos son fieles en el dar, suficiente para cada iglesia. Si la iglesia es pequeña y los hermanos son fieles en el dar, Dios va a suplir para las necesidades. Si la iglesia es grande, porque a mayor la iglesia es grande, mayores gastos, Dios es suficiente y a través de los hermanos va a suplir para esas necesidades. Pastor Pablo Prieto me decía, nosotros queremos salir porque tenemos 2 cultos. El local que tienen en Cali es apenas por ahí para 250 personas, creo que no caben más. Y están haciendo 2 cultos, pero la idea no es esa, porque queremos tener la iglesia total, no queremos parcializarla, no queremos tener dividida la iglesia, que unos hermanos lleguen a un culto y otros hermanos lleguen al otro, no, porque somos una iglesia que queremos vernos todos, entonces queremos buscar un lugar mucho más grande. El problema es que al salir de aquí a un lugar más grande se triplica el costo. Nosotros ya lo hicimos en Cali, se nos triplicado, hermano, el movernos. Cuando nos movamos de aquí, estoy seguro que se va a triplicar. Ahora que todavía nos falta, porque esta pared ya va para el suelo. Eso lo dijo el hermano, y ya pasamos para allá. Pero cuando ya se llene aquí y vayamos a otro lugar, se va a triplicar el gasto. Y hermano, y a través de los hermanos, cuando diezmos y ofrendas suficiente para sostener la iglesia, no requerimos de nada. Estoy aquí en el versículo, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque mi hermano me decía, dice acá, no dé con tristeza ni por necesidad. Él me decía, la necesidad de la iglesia, obvia, le digo, pues apuntémosle a ambas. Hay gente que da porque la iglesia necesita, y hay otros que dan porque yo necesito. Ay, Señor, como necesito pagar de nuevo desde hace, yo voy a llevar la ofrendita para que te acuerdes de mí. La Biblia dice, no dé ni por tristeza ni por necesidad. Es decir, cuando usted va a dar, usted no dé porque la iglesia necesita, ni usted dé porque usted necesita, esperando que Dios le recompense algo, hermano, sino que usted lo hace con una actitud libre del corazón. Ahí como dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice, y poderoso es Dios, note, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, Dios en su divina providencia nos va a sostener a nosotros. Pero miren, hermano, ya que estamos hablando de esto, Dios a cada uno de nosotros nos va a confiar finanzas, pero lo que Él ya decretó y está en su palabra determinado es que las finanzas no son de nosotros, yo no me las puedo ganar. David dijo, Señor, de lo recibido de tu mano te doy. Cuando una persona cree que esas finanzas Él las produjo con su esfuerzo, jamás dará para la obra. Pero cuando la persona entiende que es Dios el que le da el dinero, Él cuando lo recibe dice, Señor, tú me has dado a mí a administrar un porcentaje. Él me da un 100%, pero yo puedo administrar un 90% porque lo otro es para Dios. Y le voy a decir algo, y no necesita tener millones o ganar una millonada. Con lo poquito que gane, ahí usted comienza a dar para la obra, ahí adquiere el hábito. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. El que desde tempranito comienza a dar de eso poco que gane, cuando gane millones, dará millones. Si aquí da centavos porque gana centavos, cuando gane millones, dará millones. Pero si aquí con los centavos se los come todo y no da nada, cuando tenga millones, no da tampoco nada. Porque ese es el corazón del hombre, malo y perverso. Versículo 7 de Gálatas 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, yo cojo ese versículo 7 y tengo que relacionarlo con el versículo 6
Pero lo hago ahora, me toca relacionarlo con el versículo 8 porque pareciera que Pablo cambia ahora. El que es... ¿Cómo es el versículo? Ayúdenme ahí. Versículo 6. ¿Quién lo tiene? Que es enseñar la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, si la iglesia que está siendo instruida por los pastores contribuye a ellos económicamente, que sería el bien, haga partícipe de toda obra buena. Entonces el verso 7 dice, no se engañe, porque Dios no puede ser burlado. Y luego dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, este sembrar lo podemos tomar. Si usted contribuye económicamente al que lo está instruyendo en la palabra, Dios no va a ser burlado, porque lo que tú estás sembrando, eso va a cosechar. Sin ser necesariamente de la teología de la prosperidad, pero yo sí creo que hay una bendición al dar. De hecho, ahí lo tenemos. Solo que no puedo ir más allá y abusar de eso, como lo hace la teología de la prosperidad, abusarlo. Entonces, según el versículo 6, está hablando de una siembra material, una ayuda al que instruye la palabra, y hacemos la conexión. Yo me voy a saltar el versículo 8 porque es la manera para hablar ahora de lo espiritual. Pero pasemos al 9. En el 9, ¿qué encontramos? Que no debemos cansarnos de hacer el bien, y sigue hablando de lo económico. Porque dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el contexto venimos hablando otra vez de hacer el bien, y ese bien es financiero, porque ese bien es aquel que lo instruye. La Nueva Versión Internacional, el versículo 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, la ayuda económica, hermanos, para el servicio de la iglesia debe ser algo sistemático. La idea es seguir sin desmayar hasta la venida del Señor. No nos cansemos. Hay gente que se cansa. Primera de Corintios 15, 58, 57 y 58 nos habla de esa perseverancia. Del mantener haciendo el bien hasta el final. Usted puede ampliar ahí el bien, todo el bien, pero obviamente aquí está hablando de economía. Primera de Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, será recompensado, mi hermano. Si no es recompensado aquí, en el cielo será recompensado. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, que es el texto donde deberíamos de llegar todos. 2 de Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, que Dios nos permita estar ahí hasta el final. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hay una recompensa, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, y si alguien ama la venida de Cristo, ama la iglesia de Cristo y sirve la iglesia de Cristo. Versículo 10, el bien se hace según la oportunidad que se tiene, y sobre todo a la iglesia. Versículo 10, porque sigue con el mismo argumento. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Otra vez el bien aquí. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire cómo se cierra el círculo. Ahora, hermano, en el contexto que es hacer el bien, está hablando de economía.
Y luego, así que según tengamos oportunidad. En otras palabras, Dios nos va a dar siempre la oportunidad de ayudar a alguien. Siempre vamos a encontrar. ¿Se acuerda Jesús? A los pobres siempre los tendréis. Y les pueden ayudar en algún momento. ¿Sabe que yo me quedo con esa palabra? Por eso no estoy de acuerdo con la izquierda, que quieren quitarle al rico para darle al pobre, para quedar todos pobres. Que porque el problema es una mala distribución de dinero. Que porque al pobre hay que sacarle de la pobreza. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Y hay que ayudarle al necesitado. Así que cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo. Hagamos bien a todos. Pero mire cómo se cierra el círculo. Mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hermano, cuando tengamos la oportunidad de ayudar, hay que ayudar más a los de la familia de la fe, a los más cercanos. Si lo tomamos en el contexto, pues comienza entonces con el pastor. Ok. En el ámbito, cosechamos lo que sembramos en el ámbito material, ahora en el ámbito espiritual. Y para hablar de esta parte, yo tengo que devolverme al versículo 7 y el 8 que lo dejé en stand-by. Pues yo tuve problemas ahí, hermano, la verdad que sí, porque yo trato de sacar mi bosquejo y los puntos allí que me cuadren, pero esta vez no me cuadraban. Y tuve que dejar el versículo 8 porque yo veo que está... Vamos a leerlos. Venga, yo lo leo primero y luego miramos. Versículo 7, otra vez, ya lo leímos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Le digo una cosa, los teólogos, yo miraba varios comentarios y tenían problema aquí porque ¿cómo cuadramos eso? Es problemático porque yo no puedo tomar todo como algo material, porque ahora viene la parte espiritual. De hecho, el problema no es tanto el versículo 8 ni el versículo 6, porque lo podemos dejar claro. En el versículo 6 está hablando de hacer bien, de participar de lo bueno al que lo instruye en la palabra. Listo, no hay problema. Y el versículo 8 está hablando, porque es claro, hermanos, de una siembra carnal y de una siembra espiritual. Y aquí nos podemos trasladar a lo que veíamos en Gálatas capítulo 5: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es el verso 7, ¿a dónde lo ubicamos? Porque el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A qué se refiere? A sembrar económicamente para ayudarle a la iglesia, al pastor, y que todo lo que el hombre sembrare económicamente, eso también segará. O se refiere una antesala para el versículo 8 que me dice que si siembro en la carne, eso voy a cegar, si siembro en el Espíritu, eso voy a cegar. Entonces lo que yo hago es que lo repartí y le doy a ambos su pedazo. Por eso el verso 7, no os engañéis, hermano, no podemos engañarnos. Y ahí está la palabra. Dios no puede ser burlado. Tú y yo no podemos burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Voy al versículo 6. Todo lo que el hombre sembrare económicamente para ayudar al pastor o para ayudar a la iglesia, eso va a cosechar. Voy al versículo 8. Todo lo que el hombre sembrare en su vida carnal, eso cosechará. O en su vida espiritual, eso cosechará. Así que vamos para el sembrar en el ámbito espiritual. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, tú y yo, como regenerados y como salvos, podemos sembrar para la carne. De esa carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, tú y yo podemos sembrar para el Espíritu. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. No nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Ya que tú y yo tenemos una responsabilidad ahora. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida?
Cuando venimos a un culto y salimos ahora a nuestras casas durante la semana, ¿tú vas a sembrar para tu carne o vas a sembrar para el espíritu? Porque dependiendo de eso, así vas a cosechar tu vida carnal o tu vida espiritual. La Nueva Versión Internacional dice: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. El pastor John MacArthur, dijo lo siguiente acá: el cristiano solo tiene dos campos en los cuales puede sembrar: el de su propia carne y el del espíritu. Como se ha establecido, la carne se refiere a la condición humana del creyente que no ha sido descontaminada y aguarda el día de la glorificación. Es decir, aquí la carne se refiere a ese viejo hombre que aún está en nosotros, a esos residuos de pecado que tenemos todavía en nosotros. Aunque somos regenerados, todavía tenemos, hermano, en nosotros una condición pecaminosa que nos va a llevar a pecar. Dice, mientras llega ese momento, es decir, de la glorificación, puede producir toda clase de deseos egoístas y carnales que son contrarios a la voluntad y a los parámetros de Dios, y se expresan en todas las cosas que van desde la inmoralidad desfachada hasta la indiferencia displicente frente a las cosas del Señor. La carne es la residencia del pecado que todavía queda en la vida del creyente, según Romanos 7:18, donde Pablo dijo: el pecado que mora en mí. La persona que siembra para su carne satisface sus deseos malignos en lugar de permitir que el espíritu subyugue, se somete a sus pasiones en lugar de vencerlas. Eso es sembrar para el espíritu, según el pastor MacArthur. El pastor John Stott escribió lo siguiente, tremendo autor, John Stott, y dijo lo siguiente: cada vez que permitimos a nuestra mente guardar, note, un rencor, cebar una ofensa, entretener un capricho impuro, revolcarse en la lástima, lo que hacemos es sembrar para la carne. Cada vez que pasamos tiempo de más en malas compañías, cuya influencia pérfida o desleal sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos metemos en la cama cuando debiéramos estar levantados y orando, cada vez que observamos material pornográfico, cada vez que corremos un riesgo de hacer añicos nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar más y más para la carne. Y el pastor John MacArthur vuelve a decir allí: el cristiano que se ocupa en las cosas, hablando ya de que siembra para el espíritu, el cristiano que se ocupa en las cosas de Dios y no en las cosas carnales del mundo, producirá el fruto del espíritu que habíamos visto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, sembrar para el espíritu es lo mismo que andar en el espíritu, ya lo habíamos visto, Gálatas 5:16. Es lo mismo que ser guiados por el espíritu, Efesios 5:18. Es lo mismo que ser llenos del espíritu. Es lo mismo que permanecer en Cristo y en su palabra, y que sus palabras permanezcan en nosotros. Es lo mismo que andar en Cristo y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es lo mismo que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no se conforma a este siglo, sino que es transformado por medio de la renovación del entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Así que cuando Pablo aquí dice el que siembra para su carne, él está pensando, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted sembrará para la carne. Pero el que siembra para el espíritu te dará vida eterna. ¿Qué es sembrar para el espíritu? Andad en el espíritu, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya lo habíamos visto. Los que andan en el Espíritu, los que siembran en el Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si bien es cierto que hay un pecado remanente en nosotros, hay una carne todavía que es difícil de domar, pero Dios nos dejó las armas por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Steven habló de la mortificación del pecado. El hermano Vladimir estaba hablando de la responsabilidad del creyente. ¿Cuál es, hermano? Coger esas obras de la carne y por medio del Espíritu y su palabra mantenerlo ahí domado. No se le puede permitir. Eso es sembrar en el Espíritu y eso es sembrar en la carne. El creyente entonces debe saber que sembrar para la carne es ocuparse de la carne y sembrar para el Espíritu es ocuparse de las cosas del Espíritu. Dime, ¿dónde te ocupas? Y le diré entonces qué estás cosechando. Sembrar en el Espíritu, que es lo que se requiere. Esto es a diario, mi hermano. No es un domingo de un culto y nada más. Requiere de esta noche, requiere de mañana por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, hermano. El creyente debe andar sembrando para las cosas espirituales, porque si no lo hace, lo hará para las cosas carnales. Aquí no hay otra manera. Si usted no siembra, si yo no siembro para las cosas del Espíritu, sembraré para la de la carne. Y quiero terminar como el apóstol o el autor de la carta a los Hebreos nos dice cómo sembrar en el Espíritu, que es lo que se requiere. Porque todo lo que nombre sembrar, eso también segará, porque cosechamos lo que sembramos. Hebreos 12:1. Vaya conmigo a Hebreos 12:1, lo leemos para terminar, mis hermanos, esta tarde, porque esto es lo que queremos cosechar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe cuál es la nube de testigos? Hebreos capítulo 11, donde habla de la gran galería de los héroes de la fe. Pero no solamente mire los que vencieron, porque también la Biblia dice, y otros, no le ponemos cuidado a esos otros que fracasaron, que fueron por los desiertos, que vivieron pobres, arruinados, que murieron aserrados y todo eso. Esos son héroes de la fe también. No solo la lista que viene desde Abraham y todo eso, sino aquellos que hicieron la voluntad de Dios, aunque aparentemente no conquistaron nada. Teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe qué debes hacer tú y yo, hermano? Despojarme de todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas. Peso. ¿No te sientes pesado muchas veces para buscar a Dios? ¿Qué es lo que te está produciendo un peso que no te deja orar, que no te deja leer la palabra, que eventualmente no te deja que se congregue? Hay que despojarnos de esos pesos y de todo pecado que nos asedia. Y aquí uno puede ver que el pecado está asediando. Dice la Biblia que Satanás, el diablo, anda alrededor del creyente buscando a quien devorar. Y una vez aprendí que él anda como tocándolo alrededor, y donde ve la parte frágil, por ahí se quiere meter. ¿Sabía usted, hermano, que cada uno de nosotros esta tarde conoce su debilidad? Tú la conoces, la tuya, y yo conozco la mía. Así que tú y yo debemos fortalecer esa debilidad, porque Satanás ya sabe cuál es, y si no está fortalecida, por ahí se mete. Por eso dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo preguntaba, ¿y cuál es el pecado que nos asedia? Pues su pecado favorito. Todos tenemos un pecado favorito, es decir, en el que más caes. Y has pedido perdón a Dios una y otra vez por ese pecado. Y de repente estás bien, pero de repente te sientes vulnerable otra vez. El pecado que nos asedia. Despojémonos. Es una responsabilidad nuestra. Decía el hermano Vladimir, es mi responsabilidad, claro. Tu
responsabilidad y es mi responsabilidad despojarme del pecado y de todo peso que me asedia, del pecado que me asedia. ¿Y qué más? No es eso ahí. Y entonces viene lo otro. Y corramos, pero con paciencia la carrera. Yo no sé cómo es esto, porque los que corren, claro que el que es experto sabe cómo es. Yo entreno ciclismo ahí, más o menos sé algo. Cuando vamos a coger una cuesta, hay gente que sale y chao, que le vaya bien, porque sabemos que a la media hora lo cazamos. Nosotros comenzamos suavecito y vamos metiéndole la ficha y luego vamos dejando a la gente que se fueron adelante. En la maratónica de Cali, cuando participan en la maratónica, ¿usted no ha visto? Están todos listos para poner 1, 2, y el que sabe, hágase que yo me voy a tomar aquí una gaseosita, chao, y luego se va, porque sabe que luego los alcanza. Hay un deportista que nos puede decir si es así o no. Por eso dice, correr. Hermano, hay que correr. ¿Pero cómo? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabían que la vida cristiana es una carrera? Que hay que correrla, pero con paciencia. Cuidándonos de que hay que despojarnos. Y luego sigue diciendo, ¿de qué manera la corro? Oh, hermano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, tú y yo no vamos a poder avanzar en esta carrera espiritual que nos ha dado si no es poniendo la mirada en nuestro amado y Salvador, Jesucristo. Es la única manera. Mirar a Jesús, cómo Él fue hasta la cruz y se entregó por nosotros. No se rajó, no caducó. Siempre dijo, aquí estoy. Padre, he venido a hacer tu voluntad. No importa, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Eso es poner la mirada en Cristo, conocer qué hizo Cristo y tomar nosotros su ejemplo e imitarlo. Puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. Él comienza la fe y la termina. Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Otra cosa, Él sabía que se iba a enfrentar a un sufrimiento, pero puso el gozo delante. El gozo del Señor, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, del gozo, ¿acaso no decíamos eso? Hay personas que sufren espiritualmente y se olvidan del gozo del Señor. Si ponemos el gozo, hermano, el sufrimiento será menos. Menospreciando el oprobio. ¿Qué es menospreciar el oprobio? Menospreciar es apreciar menos, es no darle valor al oprobio. Cuando hablan de ti, cuando te calumnian, cuando dicen, estoy cansado de pelear, dejemos así. ¿Sabes? Con mi esposa antes peleaba, ahora ya casi no peleamos porque cuando yo voy a pelear con ella me dice, pelearás tú solo. ¿Y quién va a pelear? Pero si yo voy a pelear, ella me empuña y me sale torito, entonces yo me pongo más pesado. Pero entonces yo también digo, y no hay pelea, y se acabó la pelea. Menospreciando el oprobio, y luego dice, sentó a la diestra del trono de Dios, y luego dice, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es sembrar en el Espíritu. Finalizando, el ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Siempre perseveraremos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Cosechamos lo que sembramos. Sembremos espiritualmente para que cosechemos mayormente espiritualmente. Amén. Vamos ahora.